Queridos hermanos, dijimos en prédicas anterior que íbamos a tocar hoy el tema sobre la paternidad divina, que era la que Pablo expuso en podríamos decir, última parte de este capítulo 3, desde el 14 al 21, pero como no solamente lo toca allí en ese capítulo, sino también en otros, vamos a ir viéndolos en todo lo que él hace referencia a la paternidad divina. Vamos a ver el primero cuando él lo expresa como Dios es el Padre de Jesús. Vamos a ir a Efesios, capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y luego el versículo 17 de este mismo capítulo primero de Efesios dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Luego vamos al capítulo 6 de Efesios, versículo 23. Dice: paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Entonces hemos visto cómo en estos distintos capítulos de Efesios el apóstol está mostrando la paternidad de Dios con respecto a Jesús. Luego tenemos también de Dios, que es el Padre a quien tenemos acceso. Para eso vamos a leer el capítulo 2 de Efesios, versículo 18. Dice: por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. O sea, por medio de Jesucristo tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Luego vamos al capítulo que estamos estudiando, versículo 10 al 12. Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Hay dos puntos a destacar en estos versículos que hemos leído, queridos hermanos, y es que podemos tener acceso al Padre, pero de dos formas. Como dice el versículo 18 del capítulo 2, por el Espíritu dice al Padre, y luego el capítulo 3, versículo 12, que dice: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Dos puntos a tenerlos bien en cuenta, porque no cualquiera puede tener acceso a Dios el Padre si no es por medio de su Espíritu y si no es por medio de la fe, como está expresado en lo que acabamos de leer. Y la esencia de todo en el Antiguo Testamento es que Dios era el ser inaccesible. Es un tema realmente que hoy en día todavía los judíos, alguna parte de los judíos, algún grupo de los judíos, tienen ese temor como lo tenían en el Antiguo Testamento. Por eso vamos a leer uno de los ejemplos bien claros que tenemos en la Biblia, en Jueces capítulo 13, versículo 22, con el ejemplo de Manoa, el padre de Sansón. Se los leo, dice así: y dijo Manoa a su mujer: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Entonces, como dijimos en el Antiguo Testamento, Dios era un ser inaccesible, porque ellos temían que de solo verlo podrían caer muertos. Y en el culto judío del templo, el lugar santísimo era considerado como el lugar de la habitación de Dios, a la que solamente el sumo sacerdote podía entrar solo una vez al año y el día de la expiación. Entonces,
Vemos que el camino a Dios estaba totalmente cerrado y que solamente el sacerdote tenía acceso a la presencia de Dios. Pero en el nuevo pacto, ya el centro mismo de la fe cristiana justamente es el acceso a Dios. En Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice así su palabra: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ya vemos cómo el escritor a la carta de los Hebreos nos está diciendo que nos acerquemos, ¿de qué manera? Ya confiadamente, ya no con ese temor del antiguo pacto, sino con esa confianza que tenemos por ser sus hijos. Por medio de su Santo Espíritu y por medio de la fe, podemos acceder confiadamente al trono mismo de la gracia para alcanzar la misericordia que necesitamos como seres humanos y para hallar gracia para el oportuno socorro a todas nuestras necesidades. Entonces vemos la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto con respecto al pensamiento que se tenía con respecto a lo que era Dios. Luego también vemos cómo es el Dios, el Padre de la gloria, el Padre glorioso, como allí vemos en el capítulo 3 de Efesios, versículo 14 al 16, lo expresa el apóstol, y dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. O sea que vemos aquí que dice, conformes a la riqueza de su gloria. ¿La gloria de quién? La gloria del Padre, que está haciendo referencia a él cuando empieza su oración diciendo, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo dobla sus rodillas. Entonces, hermanos, vemos que la fe cristiana se regocija en la maravilla del acceso a Dios, de ese acceso que tenemos confiadamente y directo, que no necesitamos nadie que vaya a interceder por nosotros ante el Padre. Ya tenemos un abogado ante el Padre, que es Jesucristo, pero acá en la tierra, como seres humanos, no necesitamos ninguna entidad religiosa, no necesitamos ninguna persona religiosa que nos lleve ante la presencia de Dios, sino que cada uno de nosotros, si somos sus hijos, por medio de la fe podemos llegar ante el trono de la gracia. Entonces, nosotros nos maravillamos realmente de ese acceso a Dios, sin olvidar, por supuesto, su santidad y gloria, como aquí está expresada. Y tenemos acceso a ese Dios de la gloria. Qué hermoso es, hermano, cuando nosotros podemos hablar con confianza, con respeto, respetando la santidad y la gloria de nuestro Señor. Y sabemos que Dios recibe al pecador, pero no tenemos que aprovecharnos de ese amor, de esa gloria que Él nos ofrece, de esa gracia, para nosotros decir y agarrarnos de ese gran amor que Él nos tiene para permanecer en el pecado. Como muchos dicen, pero sí, el Señor me perdona todos mis pecados, y reinciden en los pecados, porque se toman de ese gran amor de Dios que Él nos ha ofrecido a través de su Hijo Jesucristo para seguir reincidiendo en los pecados. No debemos nosotros, como hijos de Dios, saber que tenemos acceso libre ante la presencia de Dios y tenemos el amor de nuestro Dios para permanecer en el pecado. Dios es santo y también deben ser santos todos los que buscan su amistad. En cartas anteriores que hemos estudiado, hemos visto que realmente nosotros sí podemos acceder a la amistad de Dios, cosa que antes no se entendía, que en los tiempos del antiguo pacto no se entendía mucho o se tenía miedo, o que en el presente muchos también no entienden el tema de la amistad con Dios, que piensan que es imposible, es inalcanzable entrar en una relación de amistad con Dios. Por eso siempre lo tienen como un Dios distante, como un Dios ajeno, como un Dios que solamente algunos nomás pueden acceder, y se pierden la alegría de poder llegar a ser amigos de Dios. Nuestro derecho de acceso a Dios no nos da tampoco el derecho de ser y de hacer lo que realmente nos dé la gana.
¿verdad? Es un privilegio que lo hemos ganado con la sangre del Cordero Santo, pero que tampoco no nos da libertad para vivir como nosotros queramos acá en la tierra. Sobre nosotros realmente pesa la obligación de tratar, hermanos, de hacernos dignos de ese privilegio. Nosotros tenemos que esforzarnos, nosotros tenemos que procurar, tenemos que tener respeto ante la presencia de nuestro Señor. Luego Pablo también dice que Dios es el Padre de todos. Me gustaría leer 1 Corintios, capítulo 8, versículo 6, cuando dice: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Recordemos, hermanos, que al decir todos, esto está haciendo referencia a los santos y a los hijos de Dios. Porque algunos pueden decir, bueno, todos somos hijos de Dios, y realmente hay pensamientos religiosos que dicen que toda la creación de Dios son hijos de Dios. Pero aunque aquí en 1 Corintios dice que, sin embargo, hay solo un Dios el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero recordemos, hermanos, que son los santos y los hijos de Dios los que son y tienen como Padre a nuestro Dios. Para eso vamos a leer San Juan capítulo 1, versículo 12. Dice así su palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hay dos requisitos para ser considerados realmente hijos de Dios: es que son a todos aquellos que le reciben a Dios en su corazón, y a los que creen en su nombre, que es el único nombre, sobre todo nombre, en el cual podemos ser salvos. Entonces a ellos dice que es a quienes se le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ningún hombre, ninguna iglesia y ninguna nación tiene la posesión exclusiva de Dios. Este era precisamente, justamente el error que cometían los judíos, de creerse el único pueblo, de ser hijos de Dios, de tener derecho a ese Dios, acceso a ese Dios a través de ese sacerdote que, como dijimos, iba una sola vez al año y accedía a la presencia misma de Dios, que eran los únicos hijos de Dios. Pero justamente, hermanos, vemos que con el nuevo pacto, ahora nosotros podemos sentirnos dignos. No hay ninguna nación, no hay ninguna posesión, como hemos visto, exclusiva de Dios. Dios nos ama a todo aquello que, como hemos leído, creemos en su nombre, que es sobre todo nombre, que le aceptamos a Él como nuestro Salvador. La paternidad de Dios se extiende a todos los hombres que lo aceptan a Jesucristo su Hijo, ya sean judíos o gentiles. La paternidad divina, queridos hermanos, exige que debemos amarnos y respetarnos unos a otros, sin exclusión de decir solo los judíos. No tiene que existir esa exclusión, porque hoy en día estamos por lo menos interiorizándonos un poco más del pensamiento de aquellos que se creen con derecho y privilegio de creer que solamente ellos tienen el derecho de llamarlo Padre a Dios o de sentirse como hijos de Dios. Hoy más que nunca estamos viendo esa discriminación en algunas, podríamos decir, pensamientos religiosos de los hebreos y aún hasta de los hebreos mesiánicos, en donde se creen privilegiados exclusivos de poder ser el pueblo que solamente se va a salvar, que solamente son hijos de Dios y que todos los que sean gentiles no se van a salvar. Entonces nosotros estamos viendo cómo el apóstol Pablo está en esta carta tratándole de hacer entender a todos los convertidos gentiles que ya no se sientan excluidos, e incluso a sus mismos discípulos, a sus mismos compañeros, que se le cambie esa mentalidad que venían arrastrando quizás, porque habían sido ellos también enseñados en ese pensamiento judío,
Entonces el apóstol tiene este ministerio también de mostrar la paternidad de Dios a todos los pueblos, a todas las naciones que creyeran en Dios Padre. Pero, queridos hermanos, después vemos cómo también aquí el apóstol Pablo expresa que Dios es el Padre a quien se debe rendir acción de gracias. El capítulo 5 de Efesios y el versículo 20 nos dice lo siguiente: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, la paternidad de Dios lleva implícita la deuda del hombre. No debemos conformarnos en decir solamente somos hijos de Dios, Él es nuestro Padre, nosotros somos nuestros hijos, sino que también debemos ser agradecidos con nuestro Dios Padre, como dice aquí, en todo, dando siempre, no algunas veces cuando nos acordamos o cuando hay motivo para darle gracias a Dios, sino también darle gracias a Dios en los momentos difíciles, que es lo que más nos cuesta. Darle gracias al Padre por los momentos de prueba, por los momentos de aflicción, por los momentos aún que no entendemos, que vienen a nuestras vidas y que no lo entendemos. Pero sin embargo, dice el apóstol, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Darle gracias al Señor por las pruebas que vienen a nuestras vidas. Darle gracias a Dios por el castigo. Porque en esta semana estuve mucho escuchando la voz de Dios de este tema, que Dios al que ama, castiga. El Padre se focaliza en sus hijos, porque los ama y porque quiere que de alguna manera corrijan su vida, sus conductas. Entonces, queridos hermanos, nosotros debemos tener en cuenta que debemos ser agradecidos con nuestro Padre en toda situación, momento que nos toque vivir acá en la tierra. Estamos en deuda con nuestro Dios, con esa paternidad estamos en deuda y nuestra deuda es el agradecimiento. El cristiano jamás debe olvidar las deudas que tiene con Dios. Jamás debemos olvidarnos. Podremos olvidarnos de cualquier cosa, pero nunca olvidarnos de la deuda que tenemos con la paternidad de nuestro Dios. No solo le debe la salvación del alma, sino también la vida y todo lo que tenemos, hermano. Todo le debemos a nuestro Dios. El haber enviado a su Hijo Jesucristo para que diera su vida por nuestros pecados, para que derramara su sangre, para que esa sangre expiara nuestros pecados, para que esa sangre nos hiciera libre de toda condenación. También nosotros tenemos que agradecer y acordarnos siempre de que Él nos dio la vida para que vivamos, para que extendamos su reino, para que seamos sus discípulos, que hablemos de su gloria, que hablemos de su esplendor, de su majestuosidad, de su amor eterno y de todo lo que tenemos. Y también el apóstol Pablo lo pone a Dios como el modelo de toda paternidad verdadera. Y esto hace que la responsabilidad de los padres sea tremenda. Tenemos un ejemplo que lo he sacado allí buscando, y hay un personaje, G.K. Chesterton, que fue un escritor británico de principios del siglo XX, que solo tenía un recuerdo vago de su padre, dice, pero era lo más precioso que él recordaba, su padre. Nos cuenta en sus tantos libros que él escribió, que en su niñez poseía un juego de teatro en el que todos los personajes estaban recortados en cartón. Y uno de ellos era un hombre con una llave de oro. Dice que jamás podía recordar para qué estaba este hombre con la llave de oro entre los personajes del teatro. Pero en su interior lo relacionaba siempre con su padre. Su padre era para él el hombre con una llave de oro para abrirle toda clase de maravillas y emociones. Qué hermoso, hermanos,
que podamos tener ese recuerdo de nuestro Padre, ¿verdad? De nuestro Padre biológico, de nuestro Padre terrenal. Ese ser que tiene esa llave mágica. Como este escritor dice, cuando él era niño, relacionaba ese personaje que no se acordaba por qué ese personaje tenía esa llave amarilla como de oro. La llave que abría algo en ese juego. Qué hermoso es que nosotros podamos recordar así a nuestro Padre biológico. Pero sé que en la vida no todos tienen ese privilegio de tener ese recuerdo de haber tenido o de haber conocido a su padre, porque algunos han nacido y ni siquiera han podido conocer a su padre biológico. Pero qué esperanza que hay cuando encontramos al Salvador de nuestra vida, de saber que hay un Padre que realmente tiene la llave para todas nuestras necesidades, para todas nuestras aflicciones, para todos nuestros conflictos, para todas aquellas cosas que nosotros necesitamos en la vida, que se abran esas puertas. Esa llave especial que solamente Dios el Padre la tiene. Qué hermoso es poder, como padre, dejar ese ejemplo en el corazón de nuestros hijos, de saber que como padre algún día nos iremos de la tierra. Y que más los padres varones que dejen esa imagen grabada a sus hijos, de que fue esa persona especial en el hogar, en donde se podía acceder, porque era el que tenía la capacidad para resolver los problemas en el hogar, era el que tenía la capacidad para dar solución a los problemas. Quizás de esos niños pequeños que saben que su padre es el héroe máximo, saben que su padre, nadie puede hablar mal de él, porque es su papá. Es el papá que tiene la capacidad para resolver los problemas. Es el papá que tiene la solución a todo. Que no importa que en el mundo haya problemas, mi papá va a solucionar todos en casa. Y cuánto más que nosotros podamos saber y entender que es nuestro Padre Celestial el que tiene la capacidad para poder sanar nuestras emociones dañadas, y el que tiene la capacidad de todas las maravillas que nuestra alma sedienta necesita. Jamás deberíamos olvidar, hermanos, de enseñar a nuestros hijos a llamar a Dios Padre. Porque es tan importante, hermanos, porque en algún momento de la vida esos niños que han tenido un ideal de su padre se van a dar cuenta con el paso de los años que ese padre que era un ideal también tenía defectos. También tenía errores, pero que podemos recurrir al Padre de la gloria, a ese modelo perfecto de padre. Pero ojalá que hay algunos padres que sí supieron hacer las cosas bien, y qué lindo es que los hijos los pueden honrar, que después de muerto pueden seguir teniendo pensamientos de bien con sus padres, porque realmente hicieron las cosas bien, no por idolatría. Porque muchos, aunque sus padres hayan sido lo que hayan sido, los siguen idolatrando en su corazón por solo el hecho de llevar su apellido. No es por eso, sino que lindo es que algún día podamos recordar a nuestros padres por las cosas buenas que nos han enseñado en el corto o largo tiempo que nos ha tocado vivir junto a ellos, el ejemplo que nos han podido dejar en nuestras vidas. Pero la única concepción de padre que ellos pueden tener, los hijos pueden tener, es la que le damos en nuestra propia persona. ¿Cómo pretendemos nosotros hablarle de Dios el Padre a nuestros hijos? O a veces en las escuelitas dominicales a los niños, cuando ellos no tienen un modelo de padre. Cuando no saben ni siquiera qué es el rol de un padre. Si ellos lo ven a su padre como cualquiera del montón, como cualquiera de aquellos en la calle, como cualquiera de aquellos que cometen delitos y pecados y son tan iguales. No tienen un modelo diferente para decir, no, mi padre es distinto. Yo sé que todos los hombres pueden ser malos, pero mi papá no. Porque tienen un modelo que han visto, que han vivido, que han sentido.
La paternidad humana debería ser forjada y modelada según el modelo de la paternidad de Dios. Por eso es importante estudiar al Padre Eterno, estudiar las virtudes, estudiar la moral santa del Padre Santo, del Padre perfecto, del Padre de la gloria, del Padre que no tuvo pecado, del Padre que tenía la plenitud y que quiso otorgarle y darle toda la plenitud suya al Hijo. ¿Cuántas veces hay padres que quieren dejarle todo a sus hijos? Los conceptos morales, las enseñanzas morales, y dedican tiempo para sentarse con su hijo pequeño, para enseñarle de los caminos del bien y del mal también, para que crezcan conociendo qué es lo bueno, qué es lo malo, y para que los hijos digan: tienes razón, papá. Si papá es así, entonces mi Padre Celestial también lo es. Y podrán hacer esa relación porque la habrán vivido, porque la habrán visto en su hogar, en la tierra. Pero muchos no se preocupan por cuidar esa paternidad, ese ejemplo, esa imagen, esa herencia que se deja a los hijos. Viven afanados en su trabajo, viven afanados en muchas cosas de la vista, por decirle afanados, sino buscando placeres de la vista, deleites del cuerpo, satisfaciendo las necesidades del cuerpo. Quizás para un padre es muy importante todos los fines de semana hacer un asado con sus amigos, o salir con sus amigos, o practicar deporte, y es muy importante y fomentan eso y se sienten contentos y dichosos y felices por ir a un club con sus amigos quizás. Pero no se preocupan: ¿qué imagen le estoy dando a mis hijos? Para que ellos puedan creer en el Padre del cielo y puedan aceptarlo en sus corazones. Para que puedan hacer una relación, una conexión entre el Padre de la tierra y el Padre del cielo. Es la tremenda responsabilidad del Padre humano ser tan buen Padre como Dios lo es con nosotros. Y también allí el apóstol Pablo habló del fortalecimiento que debemos tener en Cristo. En Cristo, allí desde el versículo 14 al 17, el apóstol Pablo pide en su oración que los suyos sean fortalecidos en el hombre interior, como dice en el versículo 16 del capítulo 3 que estamos estudiando, analizando. Dice: para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Sí, hermanos, el apóstol le importaba que sean fortalecidos en el hombre interior. Y por eso oraba él, para que esa iglesia que le estaba escribiendo una carta se preocupen por fortalecerse en el hombre interior. Es verdad que nos preocupamos, ¿verdad? Todos, por la fortaleza física. ¿Quién no se preocupa por la fortaleza física? Algunos van al gimnasio, o en algún momento de la vida hemos ido al gimnasio porque nos gustaba estar bien, nos gustaba vernos bien, nos gustaba sentirnos bien. Pero Pablo pide por la fortaleza interior. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la fortaleza interior? ¿Cuánto tiempo nosotros decimos: hoy me levanto y voy a procurar que mi interior se fortalezca? Porque seguramente no nos olvidamos de que tenemos que comer. No nos olvidamos de que tenemos una heladera que la podemos abrir y prepararnos nuestro desayuno, y a mediodía nuestro almuerzo, y una media tarde y una cena. No nos olvidamos de eso. Seguro, hermanos. A no ser que determinemos un día de ayuno.
Pero si no estamos bien seguros y si no hay comida, sabemos que al día siguiente rápido vamos a ir a comprar. Rápido. A las primeras horas del día para que podamos desayunarnos. Comprar el pan por lo menos. E ir al súper y volver con las mercaderías, quizás no para un día, sino para toda una semana. O para todo un mes. Pero ¿cuánto nos levantamos nosotros diciendo, Señor, fortalece mi espíritu para que sea fuerte contra las tentaciones que voy a tener que enfrentar en este día? Porque en el mundo estamos, hermanos. Y el que mire está fuerte, que no crea que no va a caer. Entonces levantarnos diciendo, Señor, fortalece mi vida, fortalece la vida de mi familia, fortalece la vida de la iglesia, de los hermanos que pastoreamos. Así como Pablo estaba orando para que sean fortalecidos en su interior, para que vengan las pruebas que vengan, sean fuertes en el espíritu. ¿Qué importa, verdad? Si la carne se debilita, pero que seamos fuertes en el espíritu. Eso le importaba a Pablo. El secreto de la fortaleza es la presencia de Cristo en nuestras vidas. ¿Qué dice el versículo 17 de este mismo capítulo? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, sigue diciendo, bueno, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. O sea que él estaba orando para que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces, queridos hermanos, el secreto de la fortaleza es la presencia de Cristo en nuestras vidas. Si Cristo está en nuestra vida, vamos a poder decir realmente que estamos siendo fortalecidos, que todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece, como escribió en Filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No son nuestras fuerzas humanas las que nos fortalecen. Es Cristo el que nos fortalece en nuestra parte interior, en nuestro ser, en nuestras angustias, en nuestras aflicciones, en los momentos que tenemos que pasar que no entendemos a veces. Es Cristo el que nos va a fortalecer. Y Cristo viene a la vida del hombre, pero jamás va a venir a través de la fuerza. Como a veces nosotros queremos por la fuerza obligar al ser humano que se fortalezca. Y a veces hay casos que uno llega a una persona y le dice, pero sé fuerte. No seas débil, no te caigas. Sí nos pueden ayudar muchas veces esas palabras, ¿verdad? De personas que vienen con intenciones buenas a decirnos, no te caigas en esta situación, en esta tribulación. Cuando vamos con palabras humanas y decimos... Pero cuando Cristo está en nuestra vida, a veces no se necesitan los consuelos de las personas. Cristo es suficiente, como cantamos a veces. Cristo es suficiente en nuestras vidas. Y vengan los problemas que vengan. Como hemos cantado hoy día, Cristo está en nuestra barquilla. Cristo está ahí, aunque tengamos que pasar por tribulaciones, por tormentas y por pruebas. En nuestra barca, allí está Cristo, nuestro amigo. Cristo siempre da libre albedrío. No viene a nuestras vidas con violencia, ni con fuerza, ni con imposición. Solo viene cuando se le pide que venga. Cristo, ven a mi corazón, te necesito. No soy nadie sin ti, soy débil sin ti. Entonces Cristo espera que le pidamos su fortaleza. Ahí Él está esperando que nosotros accedamos al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro a todas nuestras necesidades. La gracia, la misericordia que son nuevas cada mañana, pero que nosotros no vamos al trono de la gracia, no accedemos al trono de la gracia para pedir el oportuno socorro. Estaba escuchando un testimonio justamente anoche de un hermano que escribió un hermoso libro, no le digo el nombre porque la verdad no me lo acuerdo. Y él decía que un día Dios le dijo, hijo mío, si tú supieras la cantidad de veces que el diablo viene con acusaciones de mis hijos,
Y yo no los puedo defender porque mis hijos no acuden al trono de la gracia para decir ante el trono de la gracia: ahí está la sangre del Cordero que me limpia de todo pecado, para que esas actas de Satanás, de nuestro enemigo, sean anuladas a través de nuestra confesión, para que vayamos al trono, para que expongamos ante ese trono nuestro derecho legal ante la legalidad de Satanás, que tiene registrado en un libro todos nuestros malos comportamientos y que nosotros no lo hemos confesado y no hemos pedido perdón y no hemos roto los decretos que se han escrito por todo pecado de palabra, de pensamiento o de acción. Pero nosotros si vamos ante el trono de la gracia de Dios y le decimos: Padre, he pecado solamente contra ti, he pecado, Señor. Pero sé que enviaste a Jesucristo a la tierra para que muriera en la cruz del Calvario, para que derramara su sangre para limpiarme de todo pecado. Padre, también sé que en ese madero todos los decretos contrarios, las actas contrarias a mí que me eran contrarias, fueron clavadas en el madero. Y todos los demonios que me culpaban fueron expuestos allí, avergonzados allí, por el triunfo de la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces nosotros pasamos una vida creyendo que fue suficiente algún día creer en Jesucristo, creyendo que fue suficiente decir: yo sé, Señor, que tú eres mi Salvador, que tú me puedes limpiar de todo pecado. Pero pasan los días y pecamos y nos olvidamos y decimos: no, ya Cristo murió en la cruz del Calvario por mí, Él dio su vida, y nos conformamos con esa teoría, con esa doctrina. Tenemos que acceder al trono, a las cortes celestiales, porque para eso fue abierto ese camino a través de Jesucristo. Para eso fue abierto ese camino, para que accedamos, no para que nos quedemos acá en la tierra con nuestros pecados y nuestras culpas y los decretos contrarios. Tenemos que acceder todos los días, porque todos los días pecamos. Y en todo momento que nos acordemos estar pidiendo perdón por nuestros pecados, accediendo al trono de la gracia, porque ya no necesitamos un sacerdote como en el antiguo pacto, para que solamente Él entrara una sola vez al año en el día de la expiación del pecado de todo el pueblo de Israel. No, ya no necesitamos ese único día. Ya vino Jesucristo a la tierra para ser Él nuestra expiación, para que todos los días que lo necesitáramos accediéramos confiadamente. También Pablo habla del amor infinito de Cristo. Desde el versículo 18 al 21, Pablo ora para que el cristiano llegue a comprender el significado del amor de Cristo en su anchura, en su profundidad, en su longitud, en su altura. Es como que nos lleva a comparar ese gran amor con la inmensidad de su universo creado, ¿verdad? Porque el universo que Dios creó tuvo todas esas medidas. Tuvo la medida de la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Entonces, es como que Pablo está imaginando ese universo que Dios creó en todas esas dimensiones y nos está comparando el amor de Dios con todas esas dimensiones. Tanto Pablo como muchos comentaristas ven el símbolo de este amor en la cruz. Y quizás como tú también, hermano, estás viendo el símbolo del amor en la cruz. Podemos entender de los milagros que es una forma de amarnos que tuvo nuestro Señor y que tiene a través de los milagros. Que el Señor en el presente como en el pasado cuando estuvo en la tierra y ahora que no está, pero que está el Espíritu Santo con nosotros y que Él nos ha dado autoridad y Él nos ha dejado, autoridad nos ha dado para que echemos fuera los demonios que nos oprimen, que traen el espíritu de enfermedad, y también nos dijo que ya fuimos curados y sanados por sus llagas y por sus heridas. Pero eso no nos salva. Su muerte en la cruz es la que nos salva el alma. Porque algunos solamente buscan los beneficios del cuerpo. Porque somos seres tripartitos, hermanos. Con
tres partes: de cuerpo, de alma y de espíritu. Y nos preocupamos, y está bien, de que nuestro cuerpo esté sano, que nuestra alma no esté en cautiverio. Pero ¿y de nuestro espíritu? Nos preocupamos de que si la muerte nos sorprende, esa parte tripartita del espíritu pueda acceder al cielo, a las moradas del Padre. Preocupémonos del espíritu y del alma tanto como nos preocupamos por el cuerpo. Le demos la atención que merece al espíritu, que en un momento puede desalojar este cuerpo, este tabernáculo de carne. En un minuto. Mi padre estaba conversando, mi padre biológico estaba conversando conmigo, allí en una sala de emergencia. Había estado conversando con el médico y conmigo y con mi hermano. Y en un minuto se fue. Sin él quizás imaginarlo, ni nosotros. En un minuto, el ser espiritual deja ese cuerpo. El cuerpo de mi padre y de todos los que han muerto están debajo de la tierra. Ese cuerpo que lo hemos cuidado, que le hemos dado comida y agua, sustento, vestido, ropa, de la mejor buscamos algunas veces. Nos gusta tener buena presencia. Pero ¿y el espíritu? Y aquí el apóstol está hablando del amor de Cristo, que incluye en su anchura a todos los hombres de todo tipo, edad y continente. En la longitud que alcanza, fue obediente hasta la muerte y aceptó aún la cruz. La anchura es que Dios no se quedó con el amor a los judíos nomás, lo extendió a todos, hermanos. Los gentiles, sí, todos entramos en el amor de Dios. Que entiendan los hermanos hebreos este principio del amor de Dios. Y en la longitud, porque fue obediente hasta la muerte y aceptó aún la cruz. Filipenses 2:8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, que era una muerte de maldición, para que nosotros dejáramos de ser malditos. Él cargó nuestra maldición para hacernos hijos benditos. Miren qué profundo el amor de Dios. Y también dice que en su profundidad descendió hasta la experiencia de la muerte, y en su altura nos ama aún en los cielos, donde vive siempre intercediendo por nosotros. Como el escritor a los hebreos, sea Pablo, sea Bernabé, quien lo haya escrito, dice, Hebreos 7, versículo 22 al 25, dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes, los que del antiguo pacto estuvimos hablando, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Moría un sacerdote y tenía que ungir al otro, ya sean a los hijos o al que continuara por dirección divina. Dice, mas refiriéndose a Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque Jesucristo murió y resucitó y tiene un sacerdocio inmutable. Y nos puede entonces salvar siempre a los que se acercan a Dios. A los que se acercan a Dios. A los que quieren ser hijos de Dios, como hemos leído recién. ¿Para qué? Dice que para interceder por nosotros. Allí está nuestro sacerdote, allí está nuestro abogado, allí está nuestro mediador.
intercediendo por todos los que se acercan a Él con fe, como hemos visto al principio, con fe y por el Espíritu de Dios. Entonces, hermanos, no hay nadie que esté excluido del amor de Cristo. El versículo 19, como dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Como lo dice también Efesios capítulo 4, versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y como Colosenses 1:19 también dice que el Padre le plació darle la plenitud al Hijo de todo lo que Él tenía. Y acá el apóstol nos está haciendo ver que nosotros también podemos llegar a tener ese conocimiento del Hijo de Dios, a ese varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Podemos llegar. No sé, hermanos, son misterios. ¿Cómo llegaremos a esa estatura de la plenitud de Cristo? Pero tenemos que procurarlo, por lo menos, no quedarnos en el pensamiento neófito, en el pensamiento bajo, de decir me voy a quedar como hombre, nada más. Acá el apóstol dice, hasta que lleguemos, dice, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Cuando lo conozcamos realmente al Hijo de Dios, ese varón perfecto, esa medida de esa estatura que tuvo Cristo, esa plenitud que tuvo Cristo. No hay nadie que esté excluido del amor de Cristo. Depende de nosotros que queramos acercarnos a Él. Dios a todo nos ama, pero depende de nosotros que nos acerquemos a Él. Es un amor que sobrepasa, dice, el conocimiento, que colma, que llena al hombre con la vida del mismo Dios, del mismo Cristo, como dice Efesios 4:13. Nos llena de esa plenitud. Su amor nos llena de esa plenitud que Él tiene. Cuando nosotros nos enamoramos de Jesucristo y empezamos a vivir en el conocimiento de su persona, empezamos a sentir esa divinidad y empezamos a rechazar muchas cosas de este mundo, porque ya Cristo vive en mí, como decía el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, porque cuando vivo yo, los deseos de la carne voy a querer. Mas cuando Cristo vive en mí, estoy crucificado con Cristo juntamente. Ya no vivo yo, ya mi carne está crucificada. Cristo vive en mí. Mis pensamientos son sus pensamientos. Mi actitud es la actitud de Él hacia el prójimo. Puedo amarlo al prójimo como a mí mismo, porque Cristo me amó con amor eterno. Dios me amó con amor eterno. El Padre me hizo entender ese amor a través de Jesucristo. Y el versículo 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ahí Pablo vuelve nuevamente al pensamiento de toda la carta, de toda esta epístola. ¿Dónde se experimenta este amor? Sí, hermanos. Fíjense en lo que dice. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia. Lo encontramos en la iglesia, hermanos, al amor de Cristo. Si lo queremos buscar al amor de Cristo en otro lado, no lo vamos a encontrar, porque Cristo dio su vida por su iglesia. Juan Wesley dijo: Dios no tiene nada que ver con una religión solitaria. En la comunión dentro de la iglesia encontramos el amor de Dios. Nadie va solo al cielo como un llanero solitario. Si nos vamos como parte de una iglesia que hemos formado acá en la tierra.
Y como parte de esa iglesia de Jesucristo, de ese cuerpo de Jesucristo que es la cabeza de la iglesia, así nos vamos de esta tierra. No vamos como personas solitarias, sino nos vamos como parte de la iglesia de Cristo. Y el versículo 21, así Pablo termina con una doxología y un cántico de alabanza. Y antes de pasar al capítulo 4, que lo vamos a ver ya en otra prédica, pensemos en la maravillosa descripción que Pablo hace de la iglesia. Desde el capítulo 1 hasta este capítulo, Pablo va mostrando la maravilla de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Pensemos, hermanos, en esa responsabilidad que tenemos. Este mundo no es lo que debería ser. Es un mundo desgarrado por separaciones, por fuerzas en oposición, el odio y la lucha por poder. Nación contra nación, hombre contra hombre, clase contra clase. ¿No está pasando eso ahora? ¿No se están preparando las naciones para luchar? Estaba leyendo el otro día Corea del Norte contra Corea del Sur. Las dos son Corea, pero enemistadas. El designio de Dios es que todos los hombres y todas las naciones lleguen a ser uno en Cristo. Ese es el diseño divino. Para que ese día se haga realidad, Cristo necesita que la iglesia se empiece a activar y hable a los hombres de su amor y de su misericordia. ¿Cómo la va a sacar a la iglesia si la iglesia no ha hablado de su amor? Si parte de su iglesia está focalizada en otras cosas que no focalizarse en que somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el complemento de Cristo, su cuerpo, sus manos, sus pies, su voz, para poder llevar a cabo, hermanos, la obra de Cristo. Cristo no está, pero estamos nosotros ahora, con la fortaleza y la compañía del Espíritu de Dios. Para eso entonces, hermanos, para poder nosotros ser el cuerpo de Cristo realmente, debemos estar en comunión los unos con los otros, para conocer y experimentar el amor sin límites de Cristo. Nadie puede enseñar a otro lo que no sabe. Si no lo ha conocido el amor de Cristo, no se puede predicar del amor de Cristo. Del amor del Padre no se puede predicar si no hemos conocido el amor del Padre. Y tampoco se puede experimentar el amor sin límite de Cristo si no lo vivimos a Cristo, si no lo buscamos, si no queremos conocerlo cada día, a ese amor. Nadie puede enseñar a otro lo que no sabe o brindarle lo que no posee. Por eso es que a veces se escuchan prédicas religiosas nada más, pero no se siente la esencia de Cristo en esas prédicas. Y antes que podamos llevar a los demás el amor de Cristo, debemos encontrar este amor dentro de la iglesia. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, a ser parte de ese cuerpo. Si hoy tú te has dado cuenta que realmente no eras parte de la iglesia de Cristo, que lejos estaba de ser iglesia de Cristo, entonces comprométete, acéptalo a Cristo en tu corazón, acércate a Él. Cree en Él, confía en Él, acéptalo por fe, habla con Él, dile: Señor, yo quiero que hoy seas mi Padre, yo quiero ser hoy tu hijo, tu hija, porque quiero tener acceso directo al trono de tu gracia, porque hasta el día de hoy me doy cuenta que he venido tratando de vivir esta vida dando mis soluciones lógicas humanas y pidiendo consejos humanos, sabiendo que hay un Padre que tiene la llave para todas nuestras necesidades, sabiendo que hay un Padre que la Biblia dice que si un Padre terrenal, siendo malo, sabe dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre no nos dará todo lo que le pedimos? Si pedimos conforme a su voluntad. Entonces, cuando nosotros aprendamos a conocer a nuestros padres, nos vamos a deleitar aún hasta en el castigo que Él nos dé. Porque entonces vamos a saber que somos hijos de Dios y no bastardos. Somos hijos legítimos de Dios y no bastardos, porque los bastardos son ilegítimos.
entonces, hermanos, que aprendamos a conocer lo que es vivir la vida cristiana. Pero para eso necesitamos venir a la iglesia, congregar, escuchar la palabra de Dios, amarnos. Y si no sentimos el amor de Dios, nosotros empezar a amar, para que las personas puedan conocer el amor de Cristo a través de mi persona, quizás, de tu persona, querido hermano. Que Dios nos ayude a todos a ser conscientes de lo que significa la iglesia acá en la tierra, que el apóstol Pablo trató de mostrarla de la mejor manera posible y de mostrar la paternidad de nuestro Dios con nosotros. Que Dios los bendiga a todos.